Para desarrollar este tema, yo quiero darle la bienvenida a Sergio Fajardo, ex candidato presidencial de Colombia. Fue gobernador del departamento de Antioquia y alcalde de la ciudad de Medellín. Bienvenido, doctor Fajardo. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Gracias a ustedes, Idania. Un gusto compartir. Comencemos por ese evento del día de ayer que tanta repercusión ha tenido, tanto dentro como fuera del país. Fue un agravio a la democracia. Usted ha escrito en su cuenta de ex, colocó un trino donde señalaba: no juguemos con fuego. ¿Por qué, doctor Fajardo? Exactamente, y esa es la expresión que dolorosamente en estos tiempos entendemos muy bien en Colombia, en Chile, en otras partes del mundo, lo que significan esos incendios. Y muchos de esos incendios son provocados. Y eso significa destrucción. Lo voy a explicar, hago un pequeño resumen. Toda esta historia empezó básicamente hace una semana, cuando el presidente Petro escribió que estábamos ante una ruptura institucional y de hecho llamó al pueblo a organizarse para defender su gobierno porque lo querían tumbar. Eso ya era una exageración muy grande de parte del señor presidente de la República. De hecho, después tradujo ese mensaje a otros idiomas para llegar al mundo entero explicando esa circunstancia. Y de ahí en adelante se ha venido incrementando el nivel de tensión hasta lo que ocurrió ayer. Dos puntos quiero señalar. Aquí hemos tenido una confrontación entre el presidente y el fiscal general de la República. Yo creo que el fiscal general ha sido irresponsable en la manera como se ha relacionado con el presidente. Yo creo que el presidente ha reaccionado de una manera que tampoco es responsable. Y siempre he reiterado un concepto que para mí es fundamental. El presidente es la persona más importante de Colombia, sin duda alguna, pero además es el primer educador del país. Lo que él haga o no haga, la forma como lo haga, es un mensaje para toda la ciudadanía. Y el presidente tiene que ser independiente de muchos problemas y tiene derecho a mortificarse y por supuesto puede estar en desacuerdo, pero él tiene que ser sinónimo de una palabra que en estos tiempos no es muy popular. Yo espero que se convierta en popular relativamente pronto, que se llama sensatez, ¿sí? Cordura. Es fácil caer en esta tentación de las agresiones y del maltrato, pero eso no se corresponde con lo que tiene que ser la labor del presidente. Y lo que pasó ayer fue ya un capítulo más. Pongámoslo en estos términos. No juguemos con candela. Pero ayer, a ver si esta figura resulta, pues sirve para ilustrar lo que quiero decir. Ayer, en medio de un campo con todas las hojas secas, se prendió un cigarrillo. No cayó la espina, pero prendimos un cigarrillo que podría haber desatado un incendio. Y el convocar, el presidente ahora dice que él no las convocó, pero todos sabemos pues que esa es una disculpa que no tiene sentido. Convocar a presionar a la Corte Suprema de Justicia. En Colombia hay separación de poderes necesaria en una democracia. Y nosotros, en medio de todas las cosas que nos ha pasado en Colombia, hemos tenido unas instituciones fuertes que han sido capaces de tomar decisiones importantes en momentos difíciles. Pero llevaron a personas a manifestarse en frente de la Corte Suprema de Justicia, a presionarla para que tome una decisión de escoger al reemplazo del actual fiscal general, que ha sido, yo dije y lo reitero, no se ha comportado de acuerdo a la investidura que ha tenido. Pero fueron a presionar a esa corte que es la que tiene que elegir. Y esa presión tiene además unos elementos simbólicos que no son tan sencillos y mucha gente que no hace 30, 40 años pues no entendía, pero fue a la Corte Suprema de Justicia enfrente del lugar donde el M-19, que era el movimiento guerrillero del que proviene Gustavo Petro, se tomó el Palacio de Justicia y se convirtió en una debacle de lo peor que ha pasado para nosotros. Y ese mensaje de presionar, de llevar las personas, dentro de todo eso hay personas que están marchando de manera razonable, que es legítimo en una democracia, pero es jugar con candela porque se juntan personas, porque aparecen las palabras, porque hay unos más agresivos que otros y empieza a generarse un ambiente y una tensión que puede terminar muy mal y llevar al país a nuestro a un despeñadero. Lo que ocurrió ayer fue una mala experiencia, peligrosa experiencia, una convocatoria. El presidente en 2 o 3 oportunidades ya ha convocado al pueblo a defenderlo a él, que es el
la expresión del pueblo, él es el caudillo, en alguna oportunidad he dicho Mesías, tal vez es un poco exagerado, pero en el contexto de esta polarización, el presidente que no ha tenido la capacidad de convertir todo lo que ha prometido en darle sentido y hacerlo realidad para la gente, está llegando a un espacio que me parece es una sin salida y el daño puede ser muy serio y hay que hablarlo y decirlo. Convocar a la sensatez, a la sabiduría, a la responsabilidad. Llevarse por los odios, por los malestares acumulados es relativamente sencillo. Utilizar las redes para inflamar los espíritus es relativamente sencillo. Pero quien conduce tiene la mayor responsabilidad. Eso es lo que yo pienso. Claro, coincido con usted en mucho de lo que ha dicho, doctor Fajardo, pero la pregunta, ¿es responsable negar que se convocó? ¿Es responsable negar que se presentó violencia? ¿Es responsable decir que no pasó nada? ¿Que llegaron 4 personas en 10 segundos que fueron las causantes de la violencia? ¿Es responsable no aceptar que se tuvo responsabilidad en lo que ayer ocurrió? Porque de no aceptarse, se va a volver a repetir como ha sucedido hasta ahora. Y el presidente en sus trinos de hoy no acepta responsabilidades. Estás tocando un punto central. Ellos no han reconocido responsabilidad por esto y yo creo que, para utilizar tu expresión, no es responsable. Aquí hay una responsabilidad y fue convocada. Usted puede decir que la citaron para otro edificio. El presidente ha convocado, por ejemplo, a los maestros, a las maestras de Colombia a organizar las fuerzas populares en todos los municipios del país. Son 1.102 municipios en los 32 departamentos. Eso es una responsabilidad. Sin duda que es una responsabilidad. Y repito, no pasó entre comillas nada, como ha pasado en más de una oportunidad. Pero en esos espacios, cualquier expresión, cualquier mal movimiento se puede convertir en una debacle violenta con muertes y con un montón de cosas que desatan los nudos. No fue responsable. Estoy de acuerdo que no fue responsable el papel del presidente. Sí. No es afortunado y es peligrosísimo, cada día más peligroso. Las instituciones finalmente, doctor Fajardo, son el sostén de la democracia. Colombia ha tenido, como usted señalaba hace unos minutos, instituciones fuertes que han tomado decisiones en momentos coyunturales del país. ¿Por qué ir contra las instituciones? ¿Por qué intentar desinstitucionalizar a Colombia? Es decir, ¿por qué no respetar la independencia de poderes? ¿Por qué se tiene que ir al ritmo de los deseos del presidente Petro? Es decir, cada poder tiene un ritmo para tomar sus decisiones en el momento en que lo considere conveniente. Sin duda, si yo fuera presidente, de esto no estaríamos hablando. Podríamos estar hablando de otro problema, pero de irrespetar la independencia de las Cortes y no ser capaz de articular con los elementos más responsables, más importantes del país, eso no estaría pasando conmigo y es una forma del presidente de polarizar. Yo siento que hay una especie de desespero del presidente y lo ha manifestado en múltiples oportunidades, un desespero por no haber tenido hasta el momento la capacidad para estar a la altura de la cantidad de promesas que hizo, muchas que sabíamos que eran imposibles y otras que ha sido por la falta de capacidad de su propio gobierno, que no ha sido capaz de dar respuestas a necesidades del cambio que muchas personas, por supuesto, lo estaban esperando. Esa es una forma de reaccionar de él. Eso hace parte de su espíritu. Cuando fue alcalde de Bogotá, estuvo en una situación de confrontación con la Procuraduría, que yo creo que la Procuraduría estaba equivocada, pero él lo utilizó y sabe victimizarse, sabe asociar responsabilidades en otros por lo que no puede hacer él. Entonces él se ha mortificado con los funcionarios del Estado, a quienes descalifica porque dice que no sirven, con las mismas personas de su gobierno escogidas por él y respetándolas y señalándolas de incapaces, porque él piensa que él dice y lo que él dice se hace. Pero el presidente es la misma persona que ha faltado yo no sé cuántas reuniones, que no ha cumplido, que no trabaja en equipo, no trabaja en una línea, no hace seguimiento. Entonces es esa figura caudillesca de que representa al pueblo, que tiene
su voz es una voz especial y él dice y se hace y eso no ha pasado ni va a pasar y el tiempo va corriendo. Ya él mismo ha empezado a hablar de las elecciones del 2026 y lleva al país a otro tipo de confrontación. Y para justificar, y yo espero estar equivocado en todo lo que estoy diciendo, porque yo espero que Colombia no caigamos en esa debacle de confrontación de la que nos estamos acercando, pero él lleva ese terreno a una confrontación permanente y él sabe batallar, él sabe, ese es un buen terreno para él en la forma como entiende y hace la política de la confrontación, pero creo que es un daño. Sensatez, sabiduría, por ejemplo, y Dania, para decir en este momento, es viernes, que se reúnan y entre todos los poderes hay mecanismos de comunicación, hay personas que hablan con unos y con otros. Perdón, que se reúnan silenciosamente, sin escribir un solo tweet, sin escribir nada, que hablen, que entre ellos mismos sean capaces de limar asperezas y, por ejemplo, que el domingo se presenten ante Colombia. Estoy hablando de un sueño que podría ser que se presenten el presidente Petro, el presidente de la Corte Constitucional, el fiscal que se va a Barbosa y la nueva fiscal que va a quedar por el momento y le digan al país, vamos a manejarnos de esta manera. Eso sería una forma de tranquilizar, de dar ejemplo. No sé si es un sueño imposible, pero ese tipo de cosas tenemos que decirlas y que no suene a locura lo que estoy diciendo yo y que la decencia se vuelva viral en este país donde el agredir, el maltratar, el insultar se convierte en una forma de ser poderoso, que no lleva, sino, para mí, por un mal camino. Doy otro ejemplo, y Daniel. El presidente está liderando el programa de paz total. ¿Cómo va a ser posible construir una paz total con todos los grupos, con toda la dificultad que tiene? Pero supongamos que lo queremos. Pero si entre las personas más importantes del país no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿cómo va a ser llevar el país a una paz total donde tenemos todas estas confrontaciones? Es mal camino. Fíjese, sobre todo, doctor Fajardo, en un momento particular como este que está viviendo Chile, cuando muchos piensan que los chilenos le han dado una lección al mundo de poner los valores sobre las diferencias políticas. Cuando siendo un gobierno contradictorio, un gobierno de izquierda, el presidente Boris realmente ha organizado, porque ha estado involucrado, digamos, en un funeral de Estado. Y ha hecho esto que hemos visto, unificando al país, reconociendo al otro. Uno también sueña, no se crea, doctor Fajardo, en querer ver, digamos, que esto sea una realidad en diferentes lugares. Bueno, vamos a soñar y sigamos soñando y las cosas se pueden hacer. Y es un buen ejemplo de Chile. Yo creo que el presidente Boric no estaba preparado para gobernar en el sentido de su preparación, de su trayectoria, Claro. pero ha sido un señor decente, ha sido una persona capaz de reconocer errores, de respetar a otras personas y pues hoy resulta extraordinario que nosotros podamos ser diferentes y no seamos enemigos. Eso hoy se convierte en algo impensable, porque si usted no piensa como yo, usted es mi enemigo y lo tengo que destruir. Boric en eso da un ejemplo, la manera como él se ha referido, por ejemplo, al tema de Venezuela, lo que ha pasado con María Corina Machado. Es un hombre serio y eso le da valor a él en medio de las dificultades y las confrontaciones que puedan tener en términos políticos. Pero ese es un buen ejemplo en contravía, por ejemplo, y perdón la redundancia, ese intercambio que hubo, y yo, por ejemplo, pienso que el presidente Milei, la manera como se refirió al presidente Petro, que no es de mi simpatía, no se corresponde con lo que tenemos que dar ejemplo. Yo soy profesor y por eso yo creo siempre en el ejemplo. A nosotros nos están viendo cómo hablamos, cómo tratamos a las personas. El presidente de Colombia, todos los días, a todas las horas estamos hablando de él. Todo el mundo lo está viendo en cada momento. Y eso es necesario que se entienda. Lo que haga o no haga influye en la sociedad. Bueno, eso es lo que yo pienso.
Hay una narrativa, doctor Fajardo, que pareciera quererse imponer por parte del presidente Petro. ¿Cree usted que lo quieran derrocar? ¿Que se esté trabajando para interrumpir su mandato constitucional? ¿Tiene acaso asidero esto? Yo no creo, yo personalmente no creo. Y yo creo que es necesario que el presidente Petro termine su periodo, que se tramiten las discusiones en el contexto de una democracia, que se respeten los poderes y que Colombia pueda superar las dificultades naturales que tiene, pero dentro de un contexto democrático de respeto institucional. Yo personalmente no creo, pero no hago yo parte de ese mundo, por lo menos, que se esté amenazando el poder de él, la posibilidad de que él termine su gobierno. Eso le sirve como discurso para victimizarse, que no me parece correcto. Yo espero que él termine, ojalá que sea capaz de hacer muchas de las cosas. Tengo unas dudas muy grandes porque después de un año y medio, si usted no, después de un año y medio de gobierno, teniendo 4, no tiene todos los proyectos ya establecidos, las bases, es como una construcción. Si usted no tiene el diseño, las bases, preparó el terreno y está construyendo las fundaciones del edificio, no va a hacerlo. Pero necesitamos que el presidente Petro termine y que tramitemos las cosas de otra manera. Yo no creo que estén pensando tumbarlo, por lo menos, pues, lejos de mí pensar eso, y yo creo que en Colombia no estamos en eso. Dentro de esta narrativa, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, publica un comunicado el día de ayer que sorprende a muchos en Colombia pidiendo, dejar de trabajar en ese sentido. El senador, por ejemplo, Humberto de la Calle, le responde duramente al secretario Almagro diciendo que tendría que haber verificado primero lo que estaba ocurriendo en Colombia. ¿Qué piensa usted de esto? Yo creo que se equivocó. Tengo entendido que hay unas personas asociadas con el gobierno que están en Washington, estuvieron hablando con él y él reaccionó rápido después de esa conversación que tuvo, que es parte de esa narrativa que tú dices, que lo van a tumbar, que lo quieren sacar. De hecho, después él volvió a publicar otro comunicado tratando de corregir lo que evidentemente era un error. Yo creo que el secretario Almagro se equivocó, trató de corregir y es una buena lección para él. Ojo, ojo, que hay muchas visiones y hay que tener mucho cuidado porque no se puede convertir un elemento, la OEA que nosotros respetamos, se puede convertir en un factor acá también de conflicto. Entonces, se equivocó, corrigió y que no lo vuelva a hacer. Quiero agradecer a Sergio Fajardo, es candidato presidencial de Colombia. Gracias por habernos acompañado la tarde de hoy, doctor Fajardo. Chao, Vidania, muchas gracias a ustedes. No, gracias de nuevo por compartir con nosotros en este momento en que esto ha sido tema central en Colombia y ha originado todo un debate, lastimada la democracia. Cuando se va contra las instituciones, lo dije ayer, lo repito hoy, se ataca a la democracia, porque democracia sin instituciones no existe.